es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la continuidad de DTV. Acaba de finalizar esta séptima audiencia ya de la Comisión de Juicio Político, la tercera audiencia de testigos, con una dinámica diferente. Hoy iniciaron el trabajo de toma de testimonios con los testigos primero y luego los diputados se quedaron un rato largo, un par de horas discutiendo cómo van a seguir con el trabajo. Por un lado, acaban de aprobar varias resoluciones, la incorporación de nuevos testigos que van a ser convocados la semana próxima y también la ampliación del pedido de prueba, el pedido de otras incorporaciones y ya uno de los documentos que va a salir desde aquí, desde la Cámara de Diputados, hacia los tribunales para solicitar información, cruce de llamadas. Le doy la bienvenida a mis colegas y mis compañeros que ya los veo aquí en pantalla. ¿Cómo anda Gaby Vulcano? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien. Bueno, con una jornada larga, más o menos parecida a lo que fue la semana anterior con esta audiencia de la Comisión de Juicio Político, donde nuevamente el fiscal Carlos Stornelli, a quien esperaban los diputados y las diputadas de esta comisión, bueno, él decidió no asistir. Lo que planteó es que quisiera responder las preguntas por escrito, algo que en el oficialismo ya dejaron en claro que no corresponde. Y desde Juntos por el Cambio dijeron, bueno, pero tiene la posibilidad de hacerlo por escrito. Una parte de la reunión se la llevó esta discusión de si corresponde o no corresponde. Vamos a saludar también a los otros compañeros que están aquí muy atentos porque todo lo que dejó estas como 7 horas de trabajo de la Comisión de Juicio Político nos deja siempre con muchas repercusiones. ¿Cómo anda Claudio Mardones? ¿Cómo anda Antonio Ricovene? Amanda, Alma, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. Sí, la verdad, bueno, una de las jornadas, creo que la más larga, después de la semana pasada, que duró alrededor de 5 o 6 horas, acá se extendió por un par de horas más, en lo que, bueno, dejó como al principio marcado muy fuerte la discusión por el tema de Stornelli y sobre el final la ampliación de temas y el cronograma siguiendo la semana que viene con el caso Muña, que bueno, que va también a generar muchas repercusiones. Lo más importante va a venir Garabano, por lo menos lo van a citar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, y lo último que surgió ahí, ya sabemos cómo viene el menú de la próxima sesión de la comisión. Carlos Zanini, Jorge Milton Capitanich y el ministro Eduardo Guado de Pedro. Eso es para el 28. Para el 28, perdón. Así que ya se empieza a armar un poco, bueno, la presencia de los testigos que posiblemente impliquen otro giro en el trabajo de la Comisión de Juicio Político. Hoy nos encontramos con un viaje hacia el interior de la intimidad de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y creo que eso también tiene que ver con el tono como fue subiendo de temperatura cada vez que, digamos, los diputados del oficialismo trataban de avanzar con algunas preguntas y salían al cruce de los diputados de la oposición con mucha más fuerza que en las sesiones anteriores. Vamos a preguntarle a alguno de los diputados que estuvo ahí presente en esta comisión. Ya nos está convocando nuestra compañera Sofía Raimundes. Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. También saludo a Gaby, a Tony y a Claudio en el piso. Exactamente, acá los estamos escuchando junto al diputado oficialista Juan Manuel Pedrini sobre lo que estaban comentando, ¿no? Lo que pasó en estas 6 horas y media aproximadamente de debate. Comenzó a las 13 horas la Comisión de Juicio Político con muchas novedades. Van a citar entonces para que declare Garabano, también Pepín Rodríguez Simón y obviamente otra vez la ausencia del fiscal Stornelli. ¿Cuál es su balance respecto a esto? Bueno, creo que como todas las reuniones siempre hay que tratar de ver cómo se desarrollan las mismas. Nosotros venimos avanzando de acuerdo a lo pautado. Hoy esperábamos contar con la presencia de Stornelli, del abogado Maceo también, porque había manifestado que no tenían nada que ocultar y que los chats eran verdaderos. Lamentablemente ninguno de los dos compareció ante esta comisión de juicio político. Sí lo hicieron, y agradecemos la presencia, distintos funcionarios de la alta burocracia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
los cuales brindaron un testimonio muy valioso. ¿Qué tal, diputado Pedrini? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo Muy estás? bien. ¿Cómo te va? Fue difícil seguir hoy la comisión, hubo momentos de mucha tensión, lo recordaban acá mis colegas y compañeros, sobre todo cuando intentaban indagar los diputados del oficialismo el funcionamiento de las vocalías de la Corte Suprema. De hecho, bueno, uno de los convocados hoy tenía cierto parentesco con varios de los funcionarios de la Corte y también abogados que representan justamente a ese espacio como es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí se puso un poco tensa la situación, ¿no? En la forma de preguntar. ¿Hay alguna forma de ordenar un poco más el debate en el juicio político? ¿Cree que hay que tratar de darle otra disponibilidad al momento en que testifican los convocados para dar su testimonio? Bueno, desde fines del año pasado, la bancada de Juntos por el Cambio se convirtió en una suerte de barra brava, donde permanentemente agreden, gritan. Lo que hicieron hoy fue una falta de respeto, no hacia nosotros que ya estamos acostumbrados, sino a los propios testigos. Ellos respondían, los testigos muchas veces no tenían ningún problema en responder y lo hacían ellos. Los trataban como a minusválidos, como personas que no podían valerse por sí mismas, ni dar una respuesta, pese a que no tenían ningún inconveniente en hacerlo. Pero hay un punto de inflexión desde el gesto que Cristian Ritondo le hizo a la presidenta de la Cámara de Diputados, a Cecilia Moró. A partir de ahí fue una tras otra este tipo de interpretaciones, gritos, y después se retiran, se van, arman todo esto, se van, siempre queda nuestra bancada sosteniendo las sesiones. Pero bueno, yo lo definí hoy como lo que hacen, como bombas de humo, para cubrir la retirada de uno de los ausentes, uno de los capos de la mafia judicial, el fiscal Stornelli, al que equipararon a un presidente, a un gobernador. ¿Quién es? Stornelli, ¿por qué no dice? Dice que no viene, pero que va a contestar por escrito. Eso es ridículo directamente. El reglamento de la comisión es muy claro. Dice, los únicos que pueden contestar por escrito es el presidente y vicepresidenta de la Nación, gobernador, gobernadora, vicegobernador, vicegobernadora. ¿Por qué el reglamento dice eso? Porque son electos por el pueblo. La primera magistratura de la Nación, la fórmula que ejerce la primera magistratura de la Nación, o de los estados presidentes, que son los estados federales, las provincias. Solamente a los titulares de los poderes ejecutivos provinciales y nacionales les da esa prerrogativa. ¿Pero por qué? Porque son elegidos por el pueblo, tienen 4 años. ¿Cómo van a comparar a un fiscal como Stornelli con un gobernador electo por su pueblo o con el presidente de la Nación? Es absurdo lo que hacen. Entonces traen a colación lo que dice la ley de la Procuración, que dice que los fiscales pueden responder por escrito ante los tribunales. ¿Qué tribunal? Acá no hay ningún tribunal todavía. Acá estamos en una comisión parlamentaria de juicio político. Pedrini. Si hay algún día un tribunal, será el Senado. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá lo saluda Antonio Ricobenec. Y quería saber en ese sentido, bueno, ¿qué expectativa le genera la conversación que pueda llegar a entablar la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, con el procurador general, Eduardo Casal, con respecto a este tema, sobre la posibilidad de volver a invitar a Stornelli y que por tercera vez se presente, ya esta vez sí hablando con el jefe de los fiscales, ¿no? Esperemos que por el bien de la democracia, de las instituciones, que tengamos resultados positivos. Yo la verdad que no entiendo por qué no viene a aclarar. Fíjense que es Stornelli el que se niega, ¿no es cierto? Hoy estuvo
el número 2 de la Procuración, sin ningún problema, dio su testimonio. Los funcionarios de la Corte se hacen presentes, se los trata respetuosamente, salvo los de Juntos por el Cambio que gritan, hacen... Bueno, no importa, vamos a dejarlo como cuestión, los barra brava parlamentarios, pero bueno, después todo se desarrolla normalmente. Esperemos que este señor venga. En los juzgados lo esperaron una vez 8 meses hasta que brindó testimonio, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy también hasta se avanzó, por eso yo digo, esta es la única ventana que hay abierta para ver algo, echar algo de luz sobre lo que pasa en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Hoy nos enteramos, por ejemplo, que, claro, Stornelli no tendría que haber dictaminado en el caso de los chats entre la mano derecha de Rosati y el ministro de Alessandro. ¿Por qué? ¿Por qué dictaminó? Dictaminó y el juez Ramos falló para salvar a la Corte. Bueno, muy bien, para destruir una prueba que involucra a la Corte. Perfecto. Ahora, él tiene 2 causas ante la Corte. O sea, es ya impúdico esto. O sea, le está haciendo un favor a los que tienen que fallar sobre las causas que él tiene pendientes. Causas gravísimas. Una, donde le pide a D'Alessio que ponga drogas en el auto de la actual pareja de su exmujer. Bien. Y otra causa en la cual pide escuchas a un abogado de la matrícula. Bueno, causas gravísimas. Esas 2 causas las tiene que resolver ahora los cortesanos que están sujetos a juicio político. Y él lo que hizo fue dinamitar una prueba. Lo tienen como imputado esas causas. Contra los cosas. Perdón, diputado. Sí, claro. Lo tienen como imputado, sí. No como testigo. Hoy acá está en otra explicó calidad. Perfectamente. Sí, acá está en otra calidad. Acá no hay... los únicos imputados son a ver, no hay imputación todavía. Hay una investigación a la actitud de los 4 jueces que conforman hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si van a ser acusados o no, eso va a depender de un dictamen que se tiene que emitir una vez producidas las pruebas que estamos llevando adelante. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué expectativas tienen para la próxima audiencia donde van a abordar lo que tiene que ver con la causa Muiña, la del 2 por 1, teniendo en cuenta que bueno, es un tema muy sensible en términos de que no solo generó en su momento una gran movilización popular, sino que además el propio Congreso tuvo que intervenir a través de la votación de una ley para rechazar esto? Bueno, nuestra expectativa es probar que hubo una negociación absolutamente improcedente entre el Poder Ejecutivo de ese momento y la Corte para beneficiar a represores, para beneficiar a genocidas. Y creemos que el ministro Garabano fue una pieza fundamental por ese engranaje, por lo cual está citado. Esta Corte se dedicó al tráfico de sentencias. Bueno, es el 2 por 1, es una de esas sentencias traficadas, la otra claramente el fallo en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto del índice de coparticipación. Es inadmisible que una Corte Suprema se dedique al tráfico de sentencias. Diputado Pedrini, buenas noches. ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Buenas noches. Diputado, bueno, otro de los temas por fuera de lo que puede llegar a pasar con el fiscal federal Carlos Stornelli, bueno, son las 2 citaciones tanto para el ministro Germán Garabano como para el ex funcionario y ex parlamentario del Mercosur, José Pepín Rodríguez Simón. En el oficialismo, ¿qué evalúan? Sí. ¿Evalúan la posibilidad de que puedan contestar por escrito o existe la chance de que realmente puedan asistir? Ninguno de todas estas personas tiene el estatus institucional de un presidente electo por el pueblo o de un gobernador electo por su provincia. Es inadmisible las declaraciones por escrito.
Pepín lo tenemos que buscar con Interpol. Claro. Se va a solicitar a Interpol que lo notifique o lo traiga a declarar. Veremos qué es lo que sucede. Hay muchos dirigentes políticos que fueron juzgados, que están bajo proceso. Ahora, el único profugado es este señor. Ahora, diputado, le está hago... en Uruguay y esperemos que se lo encuentre pronto. Por eso mismo le quería preguntar, porque bueno, Sí. parece que entonces el escenario va, por una parte, la controversia para que finalmente se presente Stornelli, la incógnita respecto a qué es lo que va a hacer el exministro Germán Garabano, pero bueno, hay versiones que indican que podría también Yo me buscar imagino, fue un responder por ministro escrito. de Justicia. Yo descarto que va a estar presente porque fue un ministro de Justicia de la Nación. ¿Cómo no va a estar presente? Y en el caso de Rodríguez Simón le quería Ya te digo. preguntar, bueno, teniendo en cuenta de que podría argumentar de que está tramitando Prófugo. y que ya se lo han rechazado, además del pedido de asilo, ¿cuál puede llegar? Está prófugo, ¿Cómo puede está avanzar prófugo. ese proceso? Por eso, prófugo ante la justicia, ¿qué A ver, chances hay de que pueda declarar? el estatus jurídico de ese señor que redactó un decreto por el cual asumieron 2 jueces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin acuerdo del Senado, como lo marca la Constitución, ese señor es prófugo de la justicia. Eso es lo que él es. Es el único profugado que tenemos de la política argentina que está bajo investigación en el Congreso. Bueno, este señor tiene que comparecer y esperemos que Interpol lo aprese y lo deporte, lo mande aquí así, lo interrogamos tanto en la Cámara de Diputados como en la justicia y se aviene a estar a derecho. A ese punto quería llegar, diputado, y muy cortito lo del estribo, o sea que implicaría que en el caso de que se negara en la próxima citación, hacer el pedido a través de un juez y empezar a tramitar el pedido a través de un juez a Interpol, ¿sería así? Sí, efectivamente. Yo diría que, bueno, como está prófugo, creo que y tenemos suficientes facultades. Creo que la comisión directamente debería solicitar a Interpol el apresamiento y deportación de este prófugo. Diputado, por este ratito aquí con la tercera edición de DTV. Gracias, Sofi, también por traernos todas las repercusiones al final de esta intensa jornada de hoy. El agradecido soy yo. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Sofi. Bueno, un día intenso de mucha actividad y muchas definiciones, ¿no? La semana que viene, un ex ministro de Justicia de la Nación va a prestar aquí declaración testimonial y también José María Torello, que es senador nacional, ¿no? Que, bueno, también se lo convoca por estar integrando en aquel momento durante el gobierno de Mauricio Macri o ser parte de las negociaciones judiciales, ¿no? Que se daban durante el gobierno del expresidente. Entiendo que el senador no se puede negar a venir, bueno, nadie se puede negar porque es una obligación ser testigo. No, seguramente el senador José Torello, además de estar señalado como uno de los integrantes de la mesa judicial de Mauricio Macri, funcionó como asesor de el expresidente y además es alguien realmente muy cercano en términos de vínculos de amistad con Macri. Así que me parece que ahí debe haber una expectativa bastante grande porque, bueno, si asiste, Claro. van a estar frente a alguien que es muy, muy cercano al expresidente, pero al mismo tiempo hay que ver si él va a querer. Vos decías, no se puede negar. No, Stornelli tampoco. Bueno, pero y Stornelli no de bien. última dice, o lo que argumentaban hoy en la comisión, también quienes sostenían la ausencia de Stornelli, los diputados sobre todo de la coalición cívica, decían, bueno, pero hay una jerarquía de las leyes, está el Ministerio Público por arriba. Sí. Acá no hay nada por arriba Claro. de la Constitución y del reglamento de la Cámara, menos un senador que debe conocer el reglamento del Congreso, ¿no? Sí, Digo, ahí no sé totalmente. cómo se puede argumentar. Sí, y aparte, bueno, en el caso de Torello estamos hablando de quien fue jefe de asesores del presidente Mauricio Macri, el mismo cargo que llegó a ocupar en su momento también durante el gobierno de
de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos. O sea, Ajá. jefe, una persona de mucha cercanía con el presidente, que tiene un rol casi paralelo a la llegada que puede tener el gabinete de ministros. O sea que estamos hablando de un cargo muy relevante. Pero bueno, hay que ver también cuáles son los pasos que van a definir, especialmente en Juntos por el Cambio, en las próximas horas, calculo en los próximos días, para saber cómo va a ser ese escenario, porque se empiezan a abrir otros frentes de debate. Por una parte, lo que puede llegar a pasar con Stornelli, ¿no? En segundo lugar, lo que pueda llegar a pasar si finalmente Torello viene o no viene. Y si Garabano. puede o no. ¿Y qué va a hacer Garabano? Y Pepín Rodríguez Simón, que está Bueno, ahí está prófugo. más Hay difícil. como un montón de- Iba este tema, ¿qué es lo Es que va a un pasar novelón. con el tema, digamos, a partir de que, bueno, obviamente para la justicia está prófugo, pero también viene de haber tramitado sin éxito un pedido de refugio, y en ese contexto, bueno, hay que ver cuál va a ser la interpretación jurídica para que preste testimonio o no, qué va a decir Interpol, cuál va a ser el juez que tramite eso. Bueno, es otro proceso. Además están todos convocados para el 21 de marzo. 3 días antes del feriado, el 24 de marzo, Día de la Memoria en Argentina, grandes movilizaciones en todo el país para analizar el fallo, el caso Muiña, que es el 2x1. Van a estar Garabano, Torello, que está también convocado, Rodríguez Simón, Santiago Tamendi, que es del Ministerio de Justicia, justamente, también del gobierno de Mauricio Macri, también uno de los funcionarios, el doctor Horacio Díez, 2 víctimas del terrorismo de Estado, sobrevivientes, Gladys Cuervo y Zulema Chester, y también 2 integrantes de la vocalía de Rosenkrantz, que hasta ahora no habían venido, habían venido de la vocalía de Rosati, vinieron hoy, son de Rosati, y ahora están convocando a el doctor Morgensen, que es de la vocalía de Rosenkrantz, y también el doctor Elías de la vocalía de Rosenkrantz. Así que son 9 los convocados. Hoy fueron 4 y estuvimos 6 horas y media. El 21, prepárense. 10 horitas por lo Mínimo. menos, ¿no? Más o menos. Sí, lo que tendría también la presencia de Torello es que mostraría, a diferencia de distintos argumentos que expuso el expresidente Mauricio Macri en las distintas causas donde se ponía la mira en su gobierno, uno piensa, bueno, en el espionaje de la AFI. Macri fue, bueno, esto eran agentes por separado, eran cuentapropistas, era la palabra que usaban. Pero acá se trata de una persona que tenía el despacho muy cerca de su oficina, donde va a ser muy difícil explicar, a partir de lo que pueda llegar a declarar Torello, cuánto o no estaba al tanto el expresidente del funcionamiento del Poder Judicial durante su gobierno, después de las denuncias que aparecieron en los últimos años respecto al funcionamiento de una mesa judicial. Sí. A tal punto era esa cercanía que el año pasado Torello se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner para ver si estaba la posibilidad de generar algún tipo de encuentro entre Macri y Cristina Kirchner, funcionando él como una especie de nexo, de tantear el terreno hasta dónde era posible justamente generar alguna reunión entre ambos dirigentes. Bueno, eso finalmente fracasó porque, entre otras cosas, porque se difundió esa reunión, pero bueno, habla de la relevancia que tiene Torello, tal vez no en la vida política cotidiana que solemos... No es de los más mediáticos. No, claro, tal que cual. de lo que solemos hablar o contar, o no es, incluso no es tan conocido su rostro y demás, pero lo cierto es que es un hombre de suma confianza del expresidente. Ahora vamos a retomar el tema del juicio político porque es la actividad más importante del día, pero ya tenemos a nuestro próximo invitado y lo presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Gustavo Bouit del radicalismo de Jujuy. Gracias por atendernos. Sabemos que se está recuperando de unas afecciones de salud, así que más agradecidos estamos. ¿Cómo anda, diputado? Está muteado, me parece, que el chequeo del audio quedó muteado. ¿Cómo le va? Ahí Muy está, buenas perfecto. tardes, un saludo a usted y a todo su equipo. Bueno, usted no está obviamente participando de la Comisión de Juicio Político, lo tenemos a la distancia, no sabemos si lo pudo seguir, pero sí pedirle un análisis general del proceso que se está desarrollando. Es una de las pocas herramientas que tiene el Congreso de la Nación para el control entre los poderes, ¿no? El juicio político es esa herramienta que cuenta la representación popular para poder controlar tanto al Ejecutivo como al Poder Judicial. ¿Cuál es su mirada sobre estas 7 audiencias que se han desarrollado ya? Coincido plenamente con las declaraciones del presidente del bloque, Mario Negri, en el día de la fecha.
donde sabemos que el kirchnerismo lo único que está buscando es la impunidad de la vicepresidenta, y por eso hay ataque al Poder Judicial, porque la vicepresidenta tiene causas en la justicia donde se han pronunciado y claramente van a buscar la impunidad de la vicepresidenta. Hasta acá eso es el único objetivo de esta comisión de juicio político, donde hay 16 miembros del oficialismo y 15 de la oposición, y obviamente van aplicando el número en esta comisión, sabiendo que después eso no se puede trasladar a una votación o una sesión de la Cámara. Así que bueno, creo que distrae la opinión pública, distrae el tema de la inflación, que ahora ya dio 6,6 mensual, que va a superar el 100% anual. Distrae el tema importante que le importan a la gente, como los alquileres, como los créditos UVA, como los créditos prendarios, las cuotas de ahorro de los autos, donde no resuelven los problemas de la gente, donde el kirchnerismo sigue avanzando y aún avanza contra el propio presidente de la Nación, donde hay ministros que no le hablan al presidente, donde cada ministro es un mini presidente. Y bueno, este es el país que tenemos y así le está yendo al país con este gobierno. ¿Y usted considera, creemos, gracias a Dios, considera Sí, que el escucho. Poder Judicial entonces funciona correctamente, que todas estas informaciones que se están divulgando a partir del conocimiento del juicio político no son objeto de trabajo para el Congreso de la Nación, no tiene que tener un proceso de mirada, de control sobre otro poder, como establece la Constitución, sobre todo por lo que se está investigando, ¿no? El funcionamiento de la justicia en la demora de algunas causas, incluso en la negociación de algunas sentencias propiamente de la Corte. Todo lo que esté dentro de la Constitución y de la ley es válido. Así que una vez que termine el tema legal de esto, van a tener conclusiones. Lo que estoy diciendo para mí que este es un tema político que busca la impunidad de la vicepresidenta. No cuestiono los elementos o las estrategias o todos los argumentos legales que pueden permitir la Constitución Nacional, como puede ser el Congreso de la Nación, que es garantía de derecho y es factible que esto suceda. Pero no le parece, en mi opinión, esto es solo político. ¿no le parece que tenga que avanzar el proceso de juicio político? Yo creo que es todo mucha iluminación, mucha pantalla y poco contenido, en mi opinión personal. Creo que el poder político de la Corte Suprema ha demostrado hasta acá que ha trabajado dentro de lo que marca el marco constitucional, y los que no opinan así, precisamente el oficialismo es la que está llevando a cabo todas estas denuncias que evidentemente van a tener que terminar en una conclusión. En lo que a mí respecta, creo que es solamente la búsqueda de la impunidad de la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes, acá lo saluda Antonio Ricovene. Quería preguntarle por la jornada de mañana, donde Gerardo Morales tiene previsto lanzar su candidatura a presidente. ¿Qué expectativa le genera por un principio? Y después preguntarle, cómo piensa que puede impactar en el bloque de Juntos por el Cambio que haya 3 líneas ya marcadas para ir por la presidencia. Bueno, celebro que Gerardo Morales mañana esté lanzando su candidatura a presidente. Me parece que es el hombre que está en condiciones de poner de pie al país, de dar vuelta a esta Argentina. Creo que de los candidatos que se están mostrando o que hasta acá han decidido presentar su candidatura a presidente, es quien más tiene experiencia en gestión, quien tiene cosas para mostrar que quizás los demás no tienen. Ha transformado la provincia de Jujuy, en primer lugar, esto que viven ustedes prácticamente todos los días. No tenemos más piquetes, no hay corte de rutas, se trabaja dentro de un marco legal, en paz. Se ha instruido a los diferentes poderes de la provincia para que esto así suceda. Recordemos que teníamos todos los días calles cortadas, marchas con gentes con palo, caras tapadas. Bueno, hoy se vive en paz en la provincia de Jujuy, se aplica la ley, se aplica multa a quien corta la ruta. Esto ha sido un gran logro de Gerardo Morales y creo que es un gran ejemplo para el país. Desde el punto de vista productivo, Jujuy era una provincia que solamente pagaba sueldos y a veces ni siquiera pagaba sueldos, nos pagaban con bonos.
y Gerardo ha transformado la provincia. Hoy tenemos la planta solar de Cauchari que le vende energía limpia a todo el país. Es un gobernador que cuida el cambio climático, cuida el planeta. Jujuy es una provincia verde que además ha tenido cotización en bolsa, un bono verde, que ha tenido excelente respuesta internacional. Es un gobernador que se ha reunido con todos los embajadores prácticamente que tienen representatividad en Argentina. Tenemos toda la riqueza de Jujuy hoy puesta con diferentes empresas que están como Toyota, como empresas estadounidenses, trabajando la materia prima del litio para fabricar baterías de litio en nuestra provincia. Tenemos la primer provincia que ha conseguido aceite de cannabis con fines medicinales, con todos los permisos del gobierno nacional, y este aceite ya se está vendiendo en todas las farmacias de la provincia y se está a punto de vender en todas las farmacias del país. Es decir, en tan poco tiempo ha transformado una provincia que era inviable en Jujuy un polo productivo. El turismo ha explotado en Jujuy. Es impresionante la cantidad de turistas que hemos tenido. Ustedes mismos han podido verificar que Jujuy es uno de los destinos, si no es el destino más buscado, uno de los destinos más buscados turísticos del país. Y antes los turistas no podían ni siquiera bajar del avión por los cortes de ruta, porque le cobraban peajes estos piqueteros, y hoy por hoy tienen confianza, seguridad jurídica. Los inversores vienen a Jujuy porque hay respeto de las leyes, respeto de la Constitución. Esta seguridad jurídica le da confianza. Todo esto que ha hecho Gerardo en la provincia lo va a hacer en el país y va a transformar el país, porque ha sido 14 años senador nacional, ha sido viceministro de Desarrollo Social de la Nación, ha tenido experiencia legislativa en la provincia y ha sido 2 veces gobernador de la provincia de Jujuy. ¿Diputado? O sea, que tiene la experiencia para lograrlo. ¿Cómo le va? Claudio Mardones le quería hacer una consulta. Diputado, bueno, Morales también fue candidato a vicepresidente de Roberto Labaña, ¿no? Por una. Pero quería preguntarle, porque bueno, obviamente el gobernador Morales ha construido durante este último tiempo todo un relato de campaña en donde se ven una serie de aspectos de la gestión que han llegado a Buenos Aires de una forma, con una presencia llamativa. Ahora, el otro lado, usted como diputado de la Nación lo debe haber escuchado en el recinto durante el transcurso de todo este año. Son las crecientes críticas sobre el otro costado de la situación en Jujuy y tiene que ver con la detención de Milagro Sala, los cuestionamientos de la comunidad internacional e incluso los pronunciamientos de distintos organismos internacionales por la forma en la que finalmente se sucedieron las causas que originaron en su detención. Todo en un contexto también en donde los últimos meses también han retumbado otros cuestionamientos respecto a la detención de otros dirigentes sociales y también políticos en Jujuy. ¿Cómo cree que va a impactar esto en la candidatura de Morales? ¿Y no creen que esto es una debilidad que en el momento de los grandes debates nacionales le pueda jugar en contra? ¿O es una estrategia para tratar de capitalizar el voto duro y tratar de contener la fuga de votos por ultraderecha que padece el radicalismo? Pero no coincido con su análisis en lo más mínimo. Yo creo de que Milagro Sala ha sido condenado por la justicia, no la condenó el gobierno de la provincia de Jujuy. Pero usted bien sabe, diputado, de que hay una serie de cuestionamientos respecto a la forma en la que se sucedieron las denuncias también, ¿no? No sé si me va a dejar hablar usted a mí. Sí, claro. Por favor. No, por supuesto. Bueno, entonces le pido que me deje hablar. Por favor, sí. Lo escuchamos. Bueno, Milagro Sala ha sido condenada por la justicia. Entonces, todas las apelaciones que ha hecho la defensa de Milagro Sala no han tenido lugar, con lo cual la condena es de la justicia, no del gobierno provincial. Toda la oposición y todos los que hoy son apoyan a Milagro Sala y que hoy también van a ser candidatos a gobernadores en Jujuy, han tenido participación de este estado paralelo donde a la gente de Jujuy no le ha gustado absolutamente nada. Por eso es que no hay defensa en el propio Jujuy. La defensa la están ejerciendo algunos medios nacionales o, como usted dice, internacionales, que también fueron y también hasta acá lo único que se logró es que Milagro Sala permanezca detenida en su casa, cuando tendría que estar en una prisión común de acuerdo a la condena. Por eso le digo que los jujeños no apoyan a Milagro Sala y están muy de acuerdo con que haya paz y orden en la provincia y que se pueda transitar las calles y que además
el jujeño pueda transitar libremente y pueda también ejercer su derecho democrático a elegir. No le ha ido bien a los socios de Milagro Sala desde el punto de vista político en las elecciones. Y no le va a ir para nada bien a los socios políticos de Milagro Sala que han trabajado en este estado paralelo donde lo único que se hacía era hacer que la gente vaya a marchar, donde no tenían la posibilidad de, si no iban con sus hijos a marchar, no tenían, por ejemplo, las viviendas que eran de la propia cooperativa, no eran de la gente. Entonces todo este estado que ha sido denunciado, donde las casas no llegaron y donde el dinero para las obras no estaba, ha sido condenado por la justicia. Diputado... Y los jujeños sabemos muy bien lo que significa vivir en paz y en orden. Diputado... Por eso le digo, no coincido con su análisis. ¿Qué sí, tal? Adelante. Sí, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Cómo le va? Como usted está relatando un poco, bueno, cuál es la situación en Jujuy, a su entender, desde su mirada, ¿a qué atribuye usted que, si como usted está planteando las cosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnesty Internacional se hayan pronunciado sobre este caso y hayan intervenido en este caso? ¿A qué lo atribuye? ¿Qué análisis hace usted respecto a este tema puntual? ¿Cuáles fueron las conclusiones de estas intervenciones? ¿Usted las sabe? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las conclusiones de las intervenciones que usted No, dice? yo le estoy preguntando porque, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió informes sobre la situación de salud de Milagro Sala y de las condiciones en las que estaba detenida. Lo que le pregunto no tiene que ver con qué es lo que dicen, sino a qué atribuye usted que se hayan metido en este tema dos organismos internacionales. Quisiera saber cuál es su mirada sobre eso. Porque evidentemente alguien ha pedido la intervención de estos organismos. Estos organismos hasta acá, la conclusión es que Milagro Sala sigue presa donde está presa en este momento. En nuestra opinión debería estar presa en una cárcel común, está presa en su domicilio. De todas maneras, volviendo al análisis que usted me pregunta, Gerardo Morales ha ganado la última elección sobre 24 diputados provinciales, 18 diputados ha conseguido nuestro gobierno. Con lo cual la gente sigue apoyando a Gerardo Morales y lo va a seguir apoyando en esta transformación que ha hecho de la provincia y de esta transformación que pretendemos hacer del país. Por eso le digo, una cosa es lo que se pretende instalar en Buenos Aires, de que Gerardo no le gustan que sea presidente, no le gustan que venga desde el norte, a algunos sectores por supuesto, pero es quien ha puesto el radicalismo de pie en toda la nación. Ha ido provincia por provincia, ha hablado intendente por intendente, ha hablado dirigente por dirigente, y nosotros queremos que haya un presidente radical. Y así ha trabajado Gerardo y ha puesto el radicalismo de pie, siguiendo el lineamiento de Unión Nacional que siempre tenemos como ejemplo al doctor Raúl Alfonsín. Diputado. Por eso le digo, mañana va a ser un lanzamiento muy importante. Y Gerardo, diputado, viene creciendo. le hago una última pregunta. ¿Qué opina usted respecto a lo que ha contado el neurólogo Facundo Manes, diputado nacional, compañero suyo de bancada, respecto a que dice de que el expresidente Mauricio Macri lo considera como el radical que tiene más votos? ¿Cómo lo ubica usted dentro de este contexto de lanzamiento de Morales? Facundo es uno de nuestros candidatos a presidente de la Nación. Todavía no se ha dirimido la interna del radicalismo, y Facundo en la última elección que él tuvo un caudal de votos muy importante. También es un gran candidato del radicalismo. Obviamente nosotros estamos apoyando la candidatura de Gerardo Morales, y es muy importante que todos los candidatos que pueda tener el radicalismo, los mejores hombres del radicalismo, se presenten a las elecciones, a las PASO, o se dirima en internas en cada provincia como está sucediendo, como acaba de suceder por ejemplo en La Pampa, donde ganó el radicalismo en la interna de Juntos por el Cambio, y por eso es importante que haya participación. Es muy importante también la presencia de todos los dirigentes y los máximos dirigentes del radicalismo del país para que se presenten a candidatos a presidente si así lo consideran.
Gracias. va a haber un Sí. presidente radical. Gracias, diputado, por este ratito con la tercera edición de TV. Estamos justos con el tiempo, tenemos que irnos a la pausa, pero le agradecemos el rato también y sus reflexiones. Hasta la próxima. Le agradezco a ustedes, muy buenas noches. Lo vemos en cualquier momento, diputado. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en instantes. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, poné burletes en puertas y ventanas. De esta manera, preservás la temperatura de tu hogar. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Que el poder estar en una orquesta genera otros vínculos, genera otras instancias también para los pibes y pibas de muchísimos barrios de nuestra Argentina, donde empiezan a ser parte de una orquesta, a elegir un instrumento para tocar. Eso, digo, en la formación subjetiva de estas niñeces, es un antes y un después. La crisis por el narcotráfico en Rosario, la inversión que hace el Ministerio de Seguridad, y vamos a tener días muy fuertes con este tema, porque recordemos que Aníbal Fernández viene diciendo, bueno, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo no puedo enviar 100.000 policías, no los tengo. DTV Noticias, de lunes a viernes. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, poné burletes en puertas y ventanas. De esta manera, preservás la temperatura de tu hogar. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Seguimos aquí en la tercera edición de TV repasando todo lo que nos ha dejado la jornada del día de hoy, la intensa jornada de la Comisión de Juicio Político, justamente, que es lo que sucedió en el día de hoy. Desde la 1 de la tarde estamos participando, viendo la participación de los testigos y siendo testigos justamente de este proceso que es bastante inédito porque es una herramienta que tiene el Congreso de la Nación para el control entre los poderes. Ahora vamos a profundizar un poco sobre este tema porque tenemos nuestro próximo invitado y lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Rodolfo Tailade que nos atienda en este ratito. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Con muchas preguntas para hacerle sobre la Comisión de Juicio Político y se tomaron varias definiciones. Vamos a hacer un análisis también de lo que ha sido la jornada de hoy, pero lo que concluyeron fue convocar para la semana próxima al ex ministro de Justicia Germán Garabano y también a el parlamentario del Mercosur, que está prófugo de la justicia, Pepín Rodríguez Simón, y a un senador de la Nación, ¿no? El senador Torello, que serían convocados para testificar aquí en la Cámara de Diputados. ¿Pueden no presentarse alguno de ellos después de toda esta experiencia que estamos teniendo con el fiscal Stornelli? Uno de los convocados está prófugo de la justicia. ¿Cómo va a ser la dinámica para garantizarse la presencia de estos tres testigos entre los otros 6 que van a ser también convocados? 9 en total. Bueno, lo primero que corresponde aclarar es que el martes 21 vamos a tomar audiencias testimoniales vinculadas al caso 2x1, es decir, uno de los cargos que tienen algunos de los miembros de la Corte va a ser, la idea es que el 2x1 sea lo central en las audiencias del martes 21, salvo la fiscal Roteta, que seguramente va a venir, y que el testimonio de la fiscal, que es una fiscal federal de La Plata, tiene que ver más con el tema Robles, chats, las causas penales que se fueron generando a partir de la filtración de los chats. El resto de los testimonios tiene que ver con el 2x1. Particularmente, Pepín Rodríguez Simón y José Torello, actual senador nacional, son mencionados recurrentemente en distintas crónicas periodísticas de la época, ya sea por el fallecido Julio Blanc, por Jorge Lanata, por Martín Granowski, por Ignacio Miri, por la propia esposa de Julio Blanc, que escribió un libro que lo tengo acá, que se llama Silvana Boschi. Todas las crónicas de aquella época dan cuenta que el fallo Muña se construye a partir de una negociación entre el gobierno y la Corte. Claramente el gobierno tenía la intención de generar mejores condiciones para los genocidas porque parte de su electorado está en ese sector, y Torello y Pepín Rodríguez Simón negociaron con Robles, de acuerdo a lo que dicen estas crónicas, el fallo. Entre otras cosas, ese fallo fue producto de que Elena Hayton de Nolasco cambió su voto y votó a favor de la aplicación del 2x1 en el caso de Muña, porque le habían prometido que el gobierno no iba a apelar en la resolución judicial que
habilitó a Elena Hayton de Nolasco a seguir como jueza de la Corte a pesar de haber cumplido 75 años. Por eso, entre otras cosas, vamos a convocar al exministro de Justicia Germán Garabano, a su ex segundo Santiago Otamendi, actual miembro del Superior Tribunal de la Ciudad, y a Horacio Díez, número 2 de la Procuración del Tesoro, porque Otamendi, y tenemos la nota, le dijo a Horacio Díez de la Procuración que no tenía que apelar la sentencia que había favorecido a Elena Hayton, a pesar de que el gobierno se había opuesto al contestar la demanda. Es decir, todas estas cosas van a formar parte de la audiencia del martes 21. Y ninguno de estos testigos que fueron citados puede negarse a concurrir de la forma en que lo está haciendo el fiscal Stornelli. El reglamento de la comisión es claro, a pesar de que hay una ofensiva generalizada contra el reglamento por parte de quienes tienen que ser los que estén protegiendo justamente a las normas internas de nuestra casa. A pesar de esta descalificación del reglamento, el reglamento es claro, tiene rango constitucional y dice que ninguno de estos personajes o de estas personas que van a ser citadas se puede negar a venir tal cual lo está haciendo Stornelli. Solo exime entonces el reglamento a que lo hagan la declaración testimonial de manera presencial, gobernadores, vicegobernadores, presidencia y vicepresidencia de la Nación. El resto de los testigos convocados tienen que venir sí o sí, no hay excusa alguna. Así es, Amanda. De hecho, hoy vino, hay que repasar, vinieron 2 jueces federales. Vino una fiscal federal, estaba citada, dijo, voy a ir, pero estoy justo de licencia, no estoy en Buenos Aires, pidió una nueva, va a ser citada para el martes. Y hoy, fundamentalmente, me pareció muy valiosa la presencia de Juan Manuel Olima Espel, que es el número 2 de la Procuración General de la Nación, mano derecha del procurador interino Eduardo Casal, que no tuvo ningún inconveniente en venir. Inmediatamente respondió afirmativamente a la requisitoria de la presidenta de la comisión cuando lo citó. Entonces, si el número 2 de la Procuración no opuso absolutamente ningún reparo en venir, ninguna condición de nada, ¿por qué lo está haciendo un fiscal de primera instancia, digamos, ¿no? Me parece que está quedando demasiado en evidencia lo de Stornelli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo saluda acá Antonio Ricovene, ¿todo bien? Quería preguntarle también en este escenario, bueno, de Stornelli manteniendo su negativa a presentarse, ¿cómo ve la posibilidad de avanzar con un desafuero, por lo menos por 24 horas, para que sean las fuerzas de seguridad las encargadas de que cumpla con su obligación ciudadana y se presente como testigo en la comisión? ¿Cómo va, Antonio? Vi que estás enchequeado. ¿Dejaste perfil ya? Uno va atendiendo distintos kioscos. Distintos kioscos, exacto. Trabajo periodístico. No, pero ¿perfil seguís o...? Sí, sigo. Ah, bien, bueno. Me alegra que me siga vos también. No, te felicito porque está bien, chequeado es un avance profesional. Mirá, acá lo que va a pasar es que va a pasar algo muy parecido a lo que pasó con Stornelli en el juzgado de Dolores. Es decir, que al final terminó Stornelli presentándose y de alguna manera neutralizó, dejó abstracto un sumario administrativo que había pedido que se iniciara Ramos Padilla porque no lo podía traer por la fuerza pública ante las reiteradas negativas de Stornelli. Acá lo que va a pasar, me parece a mí, es que nosotros vamos a terminar la investigación del juicio político y lo de Stornelli va a estar dando vueltas todavía en la Procuración, porque los tiempos de los sumarios administrativos en la Procuración son eternos. De hecho, todavía no terminó, ni siquiera me parece que tiene visos de terminar, el sumario administrativo que además se le inició al Stornelli por estar procesado. Está procesado por dos hechos, exactamente, en la causa de dolo, o lo que ahora está en Buenos Aires, pero está procesado por 2 hechos, ni siquiera el sumario administrativo de un procesamiento que tiene confirmación de la Cámara Federal de Mar del Plata pudo avanzar, con lo cual esto no va, Stornelli nunca va a venir a la comisión, porque cuando nosotros terminemos esto va a estar dando vueltas todavía. De todos modos, lo que nosotros buscábamos con Stornelli era hacerle preguntas sobre 2 dictámenes y de por qué en un dictamen
fue un furioso defensor de una prueba que tenía origen ilegal, y en la causa de Ramos dijo absolutamente lo contrario. Hoy yo me encargué de repasar el dictamen del fiscal Stornelli en la causa Cuadernos, que básicamente no para él la corrupción es un hecho que tiene prioridad, y por lo tanto cualquier prueba ilegal cede frente a un delito de esa naturaleza. Justamente lo mismo que estamos tratando de que nosotros de hacer valer en las filtraciones de chats que se están dando a conocer respecto al Telegram de D'Alessandro. Entonces, me parece que no va a venir Stornelli. Claro. Hace un papelón más. Lo que me parece más importante es que nosotros hagamos valer estos antecedentes que le íbamos a preguntar a Stornelli, pero como no vino, lo tenemos que hacer, lo tenemos que considerar entre nosotros. Y hoy fui en ese sentido bastante, digamos, claro en relación a cómo trabajó Stornelli un dictamen en el caso Cuadernos, y en donde la imputada era Cristina Fernández de Kirchner, y cómo trabajó con algo muy parecido, totalmente distinto, porque el imputado era Horacio Rosati. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda, ¿cómo está? Quería consultarle, teniendo en cuenta que en la próxima audiencia van a tratar lo que tiene que ver con la causa Muiña y, bueno, recién contábamos quiénes van a ser algunos de los expositores ese día, si tienen pensado también invitar por este tema a algunos integrantes de los organismos de derechos humanos. Sí, se propusieron en su momento distintas testimoniales vinculadas a los organismos. Probablemente sea en otras audiencias más adelante. El martes queremos enfocarnos no en lo técnico. Los organismos están muy preparados para dar cuenta de la cuestión estrictamente técnica, es decir, si los jueces de la Corte tenían una norma a la que aferrarse para rechazar el 2x1, cómo jugó la ley aclaratoria que sacamos, es decir, una serie de por qué cambiaron el voto, o qué votaban antes Elena Hayton. Digamos que los organismos pueden dar cuenta de una serie de cuestiones vinculadas a lo técnico. Lo que nosotros, la hipótesis de investigación en el caso 2x1 es que se trató de un fallo negociado, como dice el diputado Moró, traficado. Y ese fallo negociado, que no responde al derecho sino a una negociación política, esa negociación, los principales protagonistas fueron la gente que vamos a citar para el martes que viene. Los negociadores por parte del gobierno, Rodríguez Simón y Torello, el negociador por parte de la Corte, Silvio Robles, ministro de Justicia, que fue el que, acabo de decirlo, es decir, el que ordenó la que no apele el fallo en contra del gobierno que había salido en el expediente Hayton. Es decir, por ahí vamos a ir el martes. Tailade, buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Recién nos preguntábamos, y estaría bueno poder tener alguna precisión respecto a algo que parece que va a suceder. Fabián Pepín Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina, en Uruguay ha buscado tramitar sin éxito un pedido de refugio. ¿Qué hace la Comisión de Juicio Político ante una situación de este tipo? Recién le preguntábamos a su compañero de bancada, Pedrini, y tratábamos de reconstruir un poco cuál sería el procedimiento para poder avanzar y garantizar de que Pepín Rodríguez Simón declare ante la Comisión de Juicio Político. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, en primer lugar, lo que yo creo que hay que hacer primero, lo propuse en la comisión, se lo propuse a la presidenta, vamos a ver cómo sigue el tema, pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con la Comisión de Juicio Político, con las autoridades de Interpol Argentina, en una reunión privada en donde ellos nos planteen o nos sugieran cursos de acción para llegar al testimonio de Rodríguez Simón. Porque si bien es un prófugo de la justicia, está perfectamente identificado, todos sabemos que está en Uruguay, que está residiendo en Punta del Este, en una casa
bueno, denominada La Colorada, que fue difundida por el canal C5N. Entonces, la idea de la reunión es que Interpol nos diga si hay posibilidades de que se pueda llegar a concretar la entrevista por Zoom con Rodríguez Simón. Dependemos un poco de lo que nos diga Interpol, porque nosotros podemos tener voluntad de recibirle testimonio, pero si no podemos instrumentarlo, no va a servir de nada. Por lo menos hagamos todo lo posible para que las condiciones se puedan dar. Probablemente tengamos una negativa de Rodríguez Simón, pero bueno, nosotros, eso es otra cosa. Quería preguntarle también, diputado, porque hoy estaba convocado un abogado de la matrícula, Marcelo Maceo, creo que es su nombre, sí, Marcelo Maceo, y no se hizo presente. ¿Qué pasa con estas circunstancias cuando alguien no se presenta o no viene ese día o pone o pide una reprogramación? No sé si fue el caso del doctor Maceo, si pidió una reprogramación como la fiscal Rotito, pero ¿qué sucede en ese caso? El abogado Maceo no presentó ninguna nota, ningún escrito en la comisión justificando su inasistencia. O sea que está en falta. Por un lado. Exactamente. Lo que sí hizo fue cacarear por Twitter, que no voy a ir, es decir, tomando los mismos argumentos que escuchamos todas las reuniones de la Comisión de Juicio Político por parte de la oposición. Hablando de una excursión de pesca, es decir, los conceptos exactamente iguales que son los que usan los diputados de Juntos por el Cambio en este juicio político. Que no iba a convalidar una excursión de pesca, entre otras cosas, todo por Twitter, pero a nosotros nada. Lo que vamos a hacer es volverlo a citar al abogado Maceo, como hicimos con el doctor Stornelli, volverlo a citar bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada. Un abogado como Maceo no tiene ninguna posibilidad de eludir la convocatoria de la comisión. Nosotros tenemos amplias digamos, facultades. Estamos abiertos, facultades, pero también podemos hablar, si él no puede venir el martes que lo citamos, podemos reprogramarla, no tenemos ningún inconveniente. Evidentemente este señor no conoce el reglamento, no conoce cómo tenemos que proceder y cuáles son sus obligaciones en el marco de un procedimiento de juicio político. De manera que, si lo vamos a volver a convocar bajo apercibimiento de ser trasladado por la fuerza pública, si no comparece a la próxima reunión, pondremos en marcha el mecanismo para que la policía lo traslade por la fuerza pública. Lo tiene que ir a buscar, digamos, a la casa la policía y traerlo como si fuera cualquier otro testigo en un juicio ordinario. Sí, a lo sumo podríamos... exacto, a lo sumo lo que podríamos completar es una notificación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, diciéndole que la comisión tomó, determinada decisión con respecto a un abogado de la matrícula. Y hablando de abogados de la matrícula, me parece que el doctor Gil Davedra, que es el presidente del Colegio Público de Abogados, debería, primero, indignarse y segundo, rechazar de manera inmediata, in limine, como decimos los abogados, el oficio que le va a girar el Tribunal Oral Federal número 2 que condenó a Cristina, porque además de condenarla, además de el otro día informar o dar a conocimiento de los fundamentos de la sentencia, también adelantó que va a denunciar a los abogados, a varios abogados defensores, entre ellos los de Cristina, los del ex interventor, los del ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, entre otros, y la verdad que es demasiado. Es decir, te persiguen, te inventan causas, te arman pruebas, juegan al tenis, juegan al ludo, juegan a pádel, los mismos tipos que se analizan entre ellos la situación de Cristina. Y encima ahora pretenden que el Colegio de Abogados lo sancione. Son tres sinvergüenzas, son tres desfachatados, Gorini, Basso y Jiménez Uriburu. Ni siquiera se lo pidió el fiscal Luciani, imagínense, si no se lo pidió Luciani,
lo impresentable que es el pedido o el planteo que van a hacer ante el colegio. No quería dejar de decirlo porque la verdad que como abogado me agravia. Tailade, uno va siguiendo semana a semana las distintas audiencias y nota de parte de la bancada oficialista, del Frente de Todos, un esfuerzo o marcar la continuidad del juicio en paralelo a la situación judicial de la vicepresidenta, y uno ve como diputados de Juntos por el Cambio, de una cada dos intervenciones que hace, dan como el motivo que tienen ustedes para avanzar con esto, como la impunidad de la vicepresidenta. Pero hay algo que con el correr del tiempo empieza a suceder, que es que empieza a avanzar el juicio político con cada vez más audiencias, con distintos dirigentes, con distintos funcionarios, y por otro lado la situación de la vicepresidenta, mientras por otro lado ustedes denuncian una proscripción. ¿En qué momento piensa que estos dos ejes de la discusión del debate público puedan llegar a combinarse? Por un lado la denuncia de proscripción y por otro lado el juicio político a los jueces de la Corte Suprema. Yo creo que no hay razón para que esto termine siendo parte de una discusión en la comisión. Nosotros no tenemos ningún interés, de hecho no hay ningún cargo contra la Corte o contra los ministros de la Corte que están siendo investigados que tenga que ver con la situación judicial de la vicepresidenta. Ningún fallo ha sido puesto en el foco de la comisión que tenga que ver con Cristina, con lo cual la funcionalidad de este proceso de juicio político en relación con la situación de la presidenta es solamente es retórica barata de la oposición, que viene señalando no solamente con el juicio político, sino desde hace mucho. Sí. Es decir, para ellos cualquier movimiento, hoy me estaban reclamando que no activaba justicia, no sé por qué proyectos, pero resulta que cada vez que activamos justicia para tratar temas que vienen del Senado, el argumento es: quieren la impunidad de la vicepresidenta. Y es un argumento que, digamos, les sirve para ubicarlo en cualquier discusión. Así que acá nosotros no vamos a poner nunca en discusión la situación judicial de la vicepresidenta hasta tanto no aparezca un elemento y una denuncia concreta. Mientras el juicio esté caminando en las condiciones actuales, no hay ninguna acusación contra los miembros de la Corte que tenga que ver con la situación judicial de la vicepresidenta. Sí. Así que parece que son comentarios absolutamente fuera de lugar. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de DTV y por contestar nuestras preguntas. Hasta cualquier momento. Le mando un abrazo, gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, uno de los diputados que está dentro de la Comisión de Juicio Político. Hoy tuvo mucho protagonismo el diputado Tailade, siempre lo tiene, pero tuvo mucho protagonismo en la comisión, habló muchas veces, tuvo muchas intervenciones con cuestiones algunas muy técnicas, ¿no?, sobre algunos temas. Sí, lo que pasó hoy en la comisión, en definitiva, es que se invirtió el funcionamiento que venía teniendo en las últimas 6 sesiones, sobre todo en las últimas 2 de testigos, donde se incorporaba al principio el debate entre los diputados en términos de lo que era pertinente o no era pertinente, cómo iban a seguir con las próximas audiencias, si tenían que incorporar pruebas. El diputado Tailade pidió incorporar, de hecho, varios testimonios más, y eso lleva mucho tiempo porque es un lugar y un momento donde los diputados discuten. Claro. ¿No? Sí. Y se cargan toda la hora del debate. Que fueron las últimas 2 horas más o menos. Bueno, 2 horas y media. Hoy hicieron al revés, ¿no? Pero lo dijo la diputada Aguilar, porque hubo mucha queja también por parte de la oposición, sobre todo de la diputada Frade, que dice que todas estas discusiones que se dan con los testigos ahí adelante no es procedente. Ya lo habían planteado la otra vez, porque de hecho sucedió varias veces que, bueno, estaban discutiendo delante de los testigos. Y no correspondería. Hoy sucedió un poquito. No es muy elegante. Hoy sucedió también, incluso en algunos momentos, pero bueno, no. Trataron de mantener el tono. Lo cortaron para poder llevar a la última tramo, después de que los testigos se fueran, el proceso de discusión de cómo van a seguir, y ahí es donde aparece también parte de lo que nos contaba el diputado Tailade sobre, bueno, los análisis que se fueron haciendo por la ausencia de Stornelli, que recordemos. Igual al comienzo de la comisión discutieron sobre eso y hubo ahí unos intercambios donde la presidenta de la comisión, Carolina Aguilar, dijo en varias oportunidades, bueno, cuál era la postura de ella como presidenta de la comisión. Después dijo, bueno, después, esto lo seguimos hablando después, y ahí tomaron la palabra algunos diputados de Juntos por el Cambio, puntualmente del PRO, para
hacer un planteo respecto a lo que decíamos al inicio del programa, que Stornelli tiene la posibilidad de declarar a través de un escrito, cosa que desde el Frente de Todos dicen que eso no es posible, como nos lo dijeron los diputados recién. Lo que sostenían es que algo que tiene que ver con justamente ¿qué ley es más importante? Que el ordenamiento jurídico, lo que siempre decimos, digamos, todas las leyes son importantes, los tratados son importantes, la Constitución es importante, pero hay una forma, un ordenamiento que justamente le da determinadas prioridades y determinadas jerarquías. ¿Qué jerarquía tiene el reglamento de la Cámara? ¿Qué jerarquía tiene el Congreso de la Nación, en definitiva, para poder convocar a los testigos? En este caso, para avanzar en un testigo que no quiere presentarse, que presenta permanentemente rechazo a esta convocatoria, donde eso no es posible, ¿no? Porque lo han repetido los diputados permanentemente, que justamente son convocatorias que no se pueden negociar, ¿no? Sí, No es que igual, vos podés decir no voy. En el caso de Stornelli hay un antecedente ya, y ahí sí, en el terreno judicial, con la causa en donde se investiga a Marcelo D'Alessio por lo que tiene que ver con el espionaje ilegal y demás. A empresarios, ¿no? Exactamente, y donde Stornelli fue llamado a declarar en varias oportunidades, si no me equivoco, en 8 oportunidades, y no fue en ninguna de las 8 oportunidades. Pero ahí tenía otra condición, porque ahí no fue como testigo, fue como imputado. No, como imputado. Entonces ahí hay otras posibilidades, otras obligaciones y otras responsabilidades de los que son convocados como imputados, que obviamente no pueden declarar contra sí mismos, entonces se pueden negar a declarar, pueden enviar a través de un abogado que lo represente. En este caso, siendo testigo, no puedes delegar esa función, es una función indelegable. Cuando vos te convocan para aportar información, tenés además la obligación de decir la verdad, porque bueno, cuando vos estás imputado tenés una estrategia de defensa, acá no te están acusando vos sos parte de los que aportan la información, ¿no? En definitiva. Y lo que tiene es que todo esto está muy claro en el reglamento de la comisión. ¿Tus placas tienen que ver con eso, con el reglamento de la comisión? Mis placas tienen que ver con lo que pasó hoy con Stornelli. Perfecto, veámoslas entonces, ya que nos vas a traer un poco más de luz a todas estas opiniones. Sí, así es, porque volvió a ausentarse físicamente en la comisión. Él insiste que puede hacerlo por escrito, y ahí fue donde aparecieron las distintas diferencias con, bueno, uno de los que primero salió a defenderlo fue Pablo Tonelli, un referente en el área del derecho constitucional, del PRO, y bueno, también de los distintos temas jurídicos, porque bueno, fue citado como testigo en 2 oportunidades, esta es la segunda, pero no se presentó físicamente y insiste con su intención de enviar un escrito a la comisión, esto que fue rechazado. Esto, bueno, lo vimos en el primer momento, ya se sabía que no iba a venir, no sorprendió a nadie su ausencia, y a partir de ahí, bueno, empieza el plan para traer a Stornelli. Recién Tailade nos contaba, bueno, la dificultad que podría llegar a tener por los procedimientos de la Procuración General de la Nación y el tiempo que lleva en el trámite de estos expedientes, que se haga presente el fiscal en esta oportunidad. Y ahí muestra también un poco las limitaciones en el proceso, sobre todo en relación a que el Instituto del Juicio Político es una herramienta poco usada en el país, en definitiva, en la estructura argentina, y tiene todas estas complicaciones. También es una parte de la interpretación, ¿no? Porque lo que planteaba el diputado López, vicepresidente de la comisión, es que el Código Procesal Penal fue modificado a posteriori de la aprobación del reglamento de la comisión, entonces podría interpretarse o debería estar en combinación y interpretación conjunta esa norma que le permitiría a Stornelli, en todo caso, no presentarse de manera presencial. Sí, la convocatoria de Stornelli tiene que ver con el dictamen que termina tomando finalmente el juez Ramos, Sebastián Ramos, que estuvo presente en la primera audiencia de testigos. En la primera audiencia, junto con Ramos Padilla, respecto al uso de los chats como prueba. Lo que dice en el dictamen es lo que finalmente Ramos termina considerando, que es que, bueno, como fueron obtenidas de manera ilegal, no pueden ser usados como pruebas. Algo que en el oficialismo empieza a generar un rechazo principalmente por 2 aristas. Uno es porque, bueno, consideran que fue irregular el dictamen que termina
emitiendo el fiscal Stornelli, que a él no le correspondía en ese momento expedirse sobre el tema, este fiscal que tiene su despacho en Comodoro Pi. Y a partir de ahí también muestran cómo los distintos dictámenes del fiscal Stornelli, lo contaba también hace un ratito Tailade, a partir de la causa Cuadernos, cómo él agarraba las fotocopias de un cuaderno que nunca se conoció el original, pero por la gravedad del delito merecían ser tomadas como pruebas y avanzar en una cantidad no solamente de indagatorias, sino también de procesamientos y avanzar en las distintas causas. Claro, lo que se terminó discutiendo hoy, lo que leyó el propio Tailade y lo que nos comentaba hace un ratito es, comparó los dos dictámenes, ¿no? Uno donde ponderaba el valor del contenido de la prueba, por más que haya sido poco común la forma en que se obtuvo, y mientras de la otra manera lo rechazaba in limine para que no se pueda tomar en cuenta. Una cosa que me parece que le preocupa a Stornelli es que se dé una situación similar a la que sucedió con el juez Ramos, donde le consultaron en su momento si él tenía algún tipo de vínculo con el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, y él dijo que no. Esto en función del fallo que había tenido, de lo que estaba recién hablando Tony. Él dijo que no, y casi de manera simultánea se conocieron chats entre D'Alessandro y el juez Ramos, donde muestran una cercanía y de hecho inclusive aparece el juez en esos supuestos chats pidiéndole favores a D'Alessandro y tratándose con una familiaridad entre ellos, la verdad muy llamativa para las declaraciones que él tuvo diciendo que no tenía ningún tipo de relación con D'Alessandro. Me parece que tiene miedo de lo que se pueda filtrar por ahí. Me parece exactamente que al fiscal Stornelli le puede preocupar quedar en una situación similar a la que le pasó a Ramos, de que le pregunten algo, que tengan alguna información en el oficialismo y que quede muy al descubierto algunas cuestiones. Que puede devenir en una denuncia de falso testimonio. Sí, lo que hoy dijeron es que lo que sucedió en definitiva con el juez Ramos no es que hubo una denuncia, sino una puesta en conocimiento de la justicia para que analice si amerita o no avanzar en una investigación de falso testimonio, ¿no? Así es. Y también lo que decíamos de Stornelli con respecto a la causa Cuadernos, que después terminó deviniendo en distintas causas, es una coherencia, ¿no? A lo largo de todo el proceso, donde en todos los dictámenes ratificaba el uso de esas fotocopias como prueba fehaciente por la gravedad de ese delito. Tenemos las placas para seguir. En este escenario, bueno, la titular Carolina Gaylar, lo pudimos ver, informó que le va a comunicar nuevamente al doctor Casal la incomparecencia del fiscal Stornelli, teniendo en cuenta, bueno, el reglamento de la Comisión de Juicio Político y la obligación también del fiscal de asistir. Se le solicitará que se inicien acciones disciplinarias correspondientes. Bueno, esto fue lo que comentó un poco Gaylar. Uno entiende la obligación que tiene la presidenta de la comisión frente a este escenario. Recién Tailade nos comentaba un poco la dificultad con la que se emprenden con sumarios con un fiscal interino como Eduardo Casal, donde bueno, no tiene demasiada afinidad, podemos decir, con el oficialismo ni con el gobierno nacional. Bueno, en medio de todo esto, un sector del kirchnerismo dejó trascender la posibilidad de avanzar con un desafuero para que pueda presentarse en la comisión por lo menos por 24 horas, es decir, trabajándolo también con el Ministerio Público Fiscal. Este es un proceso que se abriría aparte y requiere el consenso de una parte de la oposición, algo que también muestra la dificultad que tendría para que suceda realmente. Bastante difícil, ¿no? Porque hasta ahora las votaciones están siendo 14 a 16, porque 14 son los diputados de Juntos por el Cambio, que están participando de la Comisión de Juicio Político, 16 los diputados del Frente de Todos, y el número 15, que es el diputado Alejandro Topo Rodríguez, que no está participando, ¿no? Desde la primera audiencia que pidió que venga el presidente para empezar con el juicio político, y como no tuvo lugar esa solicitud, decidió no participar más.
Esa fue su corrimiento. Así vienen dándose las votaciones. Pero bueno, esto es un poco cómo el oficialismo piensa su estrategia a partir de las ausencias de Stornelli, ¿no? Que fue citado para ser interrogado, lo decíamos recién, por ser el autor del dictamen en el que Ramos decidió rechazar a los chats como prueba fehaciente para avanzar en la investigación de los distintos delitos que se denunciaron. El magistrado hizo lugar a ese dictamen y archivó una causa sobre los presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro con Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Uno de los puntos que destaca mucho el oficialismo es la presencia de, no recuerdo bien el nombre ahora, el número 2 del Ministerio Público Fiscal, es decir... Juan Manuel Olima Espel. Juan Manuel Olima Espel, que es justamente el secretario institucional de la Procuración General de la Nación. Así es, esta persona que pudo venir y contestó las distintas preguntas que se le hicieron. Incluso fue menos tensa su declaración. Sí, se picanteó igual un poco cuando intercambiaron en relación a las discusiones que tuvo por Twitter, justamente con nuestra colega, la periodista Cintia García, donde bueno, se reconocía en cierto sentido la veracidad. La veracidad de los chats. Gracias, Gaby, lo tenía en la punta de la lengua, no me salía. Y hoy, bueno, estuvo un poco esquivo a responder eso. Sí, pero se veía un ida y vuelta mucho más fluido que con los representantes de las distintas vocalías de los jueces de la Corte. Claro, lo que pasa es que todas estas personas que estamos conociendo, que no nos conocemos los nombres ni las caras, como bien decías, Gaby, son trabajadores del Poder Judicial de alto rango que están en lugares estratégicos. Este señor Olima Espel tiene a su cargo casi todo el funcionamiento de la Procuración en un proceso de ingreso por concurso, ¿no? No está designado políticamente, no son cargos políticos. Y que no están acostumbrados a tener que dar explicaciones ante nadie, ni siquiera ante diputados y diputadas, más bien todo lo contrario, son quienes escuchan o toman testimonio, no en el caso puntualmente de esta persona que vos mencionabas recién, pero en general muchos jueces fiscales están acostumbrados a lo contrario, ¿no? A ser ellos los que preguntan, a ser ellos los que indagan. Y además dan poca información sobre cómo funciona la Corte o cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? Porque eso es justamente algo de lo que se quiere echar un poco de luz, porque cualquiera de nosotros que tengamos en algún momento que ser o testigos de una situación, de una causa o víctimas o imputados, vas conociendo en el momento que sos convocado de alguna u otra manera en estas figuras, cómo funciona un artefacto que sobre todo incide en tu libertad y en tu vida, ¿no? En tus dimensiones, porque todo esto que estas personas que estamos conociendo tienen una incidencia son los que asesoran de alguna manera, escriben, acercan la información que luego los jueces de la Corte deciden en sus votos, ¿no? Que es parte de lo que se está intentando develar. Exacto. Bueno, hubo un intento, perdón, por favor. Hubo un intento para poder mostrar un poco ese funcionamiento. Entiendo que en las últimas sesiones de la Comisión de Juicio Político han ido afinando un poco el cerco para poder construir prueba a partir del testimonio de figuras claves. Hoy, por ejemplo, la presencia de Santiago Garay, secretario de Juicios Originarios, bueno, también explica dos cosas, que los testigos vienen sabiendo de que van a transitar un territorio espinoso, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, también ponen a prueba la capacidad de los diputados para poder continuar con la línea de investigación y preguntar de modo tal de que eso no se preste a otras interpretaciones. Claro, que no esté objetado. Pero ahí se desata el tironeo. Claro, y también estuvo hoy presente, por ejemplo, Natalia Monayer, que es de la vocalía de Rosati, y también estuvo Guillermo Sebastián Garay, tío de Sebastián Garay, que es de la vocalía de Rosati. Bueno, acá también se expresa un poquito la familia judicial, son todos medio parientes en las vocalías. Y fíjate lo naturalizado, esto me lo comentaba, ahí seguimos con las placas, me lo comentaba un diputado, me decía, fíjate lo naturalizado que está, lo difícil que es que hombres con poder en la justicia vengan a dar explicaciones y la obligación que tienen los jefes de gabinete de venir una vez por mes a cada una de las cámaras. No hay lugar para que los jueces tengan que dar sus explicaciones. Y remarcaban también el parate del Consejo de la Magistratura. Sí, de hecho, Pedrini, cuando habló con nosotros hace un ratito, explicaba justamente eso, ¿no? Ese rol que se tiene desde la justicia y la diferencia que hay en este caso en el reglamento de la comisión
con quienes son máximos referentes o máximos representantes del poder del Estado nacional y de las provincias, que tienen la excepcionalidad de no presentarse de manera presencial, principalmente porque cada 4 años se los puede reelegir o se los puede despedir de su trabajo, ¿no? En definitiva, de su rol de gobernador o de presidente y sus vices. Así que esto también marca un poco la diferencia entre qué poder del Estado tiene la permanente responsabilidad y obligación de rendir cuentas sobre sus acciones, claro, como bien lo decías vos, con el jefe de gabinete todos los meses acá y con todas las elecciones que hay cada 2 años en la Argentina, y otra es la condición de los miembros de la justicia, que se los convoca a ser testigos para aportar información y ni siquiera vienen, ¿no? Sí. Bueno, un capítulo de eso, ¿se acuerdan cuando fue en el debate por presupuesto, donde estaba el artículo que modificaba el 131, que modificaba el régimen de ganancia de los jueces? Sí. Que de un día para el otro dijeron, no, vamos a explicarles por qué no, y se enteraron ya dentro de esta Cámara que iba a ser transmitido públicamente los argumentos que tenían la reunión de los argumentos que tenían porque ellos tenían que mantener el privilegio de no pagar el impuesto a las ganancias. Y fue la primera vez que venían a explicar algo, ¿no? Porque ganan en tribunales, por eso lo hicieron. Porque ganan en tribunales, porque saben que en tribunales cualquier planteo de ese tipo ellos van a dictaminar. No hay mucha más vuelta ahí. Y eso que decís, Claudio, también muestra un poco la discusión que hay, que va a haber también que prestarle atención a los testimonios del 28, que tiene que ver con la coparticipación, porque ahí se va a develar mucho de cómo es esa circulación de los ahí está. Creo que una parte de Silito surgió hoy cuando le preguntaban a Monayer respecto cuando Moró le preguntaba a Monayer si había participado en algunas de las reuniones que hubo respecto específicamente al fallo de la coparticipación, ¿no? Monayer, recordemos, es integrante de la vocalía de Rosati, que es compañera de Robles, ¿no? Y que ninguno de los dos son abogados, ¿no? Que también es parte de las interrogaciones que se hacen respecto a el rol que tienen dentro de las vocalías de la Corte Suprema. Así es. Así que bueno, Rosati, perdón. Stornelli va a estar nuevamente invitado con nuevas conversaciones con el Ministerio Público Fiscal para que se notifique de su falta de disciplina, vamos a decir, por la ausencia a estar en la Comisión de Juicio Político, en un contexto donde, ya decíamos, fue invitado por segunda vez y tampoco apareció, más que con un escrito, algo que es rechazado por el oficialismo. Tenemos, me parece, un par de placas más para que sinteticemos esto que vos bien decías, Antonio. Bueno, esto fue parte del debate. Decíamos, Tonelli fue uno de los que salió a defender la presentación del escrito, porque él sostiene que el reglamento de la comisión de ninguna manera puede estar en términos normativos por encima de la ley. Tonelli se puso a discutir con el reglamento de la comisión más que con las interpretaciones y argumentó que los fiscales están eximidos de tener que asistir personalmente a prestar declaración. Fue uno de los argumentos que esbozó el PRO para defender la ausencia y el escrito de Stornelli. Tenemos para pasar a la siguiente placa, donde le contestó Gaylar que si ella le permite al fiscal Stornelli declarar por escrito, está violando directamente el reglamento en esta estrategia, ¿no?, de sumo apego del Frente de Todos con el reglamento para los distintos procedimientos, muchas veces incluso debatiendo entre ellos por dónde avanzar o por dónde no. Hoy en un momento Leopoldo Moró, cuando estaba pidiendo información a una de las vocales de Rosati, bueno, fue que Gaylar le pidió que insista, pero él decidió frenar porque decía, bueno, el reglamento no me permite porque son cuestiones personales. Claro, pues estaban preguntándole sobre los grupos de chat que se hacen dentro de las vocalías para el trabajo propio de los secretarios y de los letrados que están trabajando en la Corte Suprema de Justicia. La incomodidad de todos los testigos cuando le preguntan eso, ¿no? Nadie quiere saber nada de los chats. Teniendo en cuenta la naturaleza de cómo se ha originado todo, es la palabra maldita cuando aparece la palabra chat. Les cambia la cara a todos, se agarran de la mesa. Diputadas, todos dicen uy. La semana pasada uno de los secretarios de la vocalía también, no, de una de las secretarías que vino, de hecho cuando le participaba de un grupo de chat dijo, no tengo teléfono. Sí, dijo, no tengo teléfono, y cuando me dieron un teléfono lo rechacé y tuve que tener uno, pero tampoco lo usé. Exacto, un poco de esa están todos. Telegram. Todos sorprendidos ahí. Pero una cosa importante que salió hoy, ¿no? Monayer también le preguntaron y también le preguntaron al secretario de la Procuración
sobre el borrado y la administración del contenido dentro de los grupos de chat. No era el de la Procuración, era uno de los Garay, el que estaba en la vocalía de Rosati, que le preguntaron... Ah, la Secretaría de Juicios Originarios. El otro, el que estaba, el tío, justamente. El tío que está en la vocalía de Rosati, que le preguntaron si participaba de un grupo de chat. Dijo que había 2 grupos de chat, uno que trabajaba en algunos casos, otro que era más general, y que en febrero recordaba, lo último que había visto es que habían administrado la información que estaba ahí adentro del grupo de chat. Así que eso también quedó presente para saber cómo, bueno, trabajan los jueces y sus equipos para tomar decisiones que impactan en nuestra vida, ¿no? Porque acá no hay ninguna de las causas que tenga que ver, por ejemplo, con las cautelares vinculadas a las empresas de telecomunicaciones que tuvieron un efecto en nuestro bolsillo directo, ¿no? Es parte también de lo que no está dentro del juicio, pero que sí está de alguna manera en cuando los diputados preguntan la relación del juez Rosenkrantz, que seguramente la semana que viene va a haber mucho más, porque vienen varios de sus vocales, con sus empresas, con las empresas que él tenía como clientes, ¿no? Ahí hay una vinculación. La semana pasada preguntaron mucho a uno de los testigos, preguntaron mucho sobre ese tema, el vínculo que tenía o no con algunos de los clientes. De su cartera anterior, digamos. Exactamente, que es un tema en el que los diputados y las diputadas del oficialismo están poniendo mucho el eje al momento de preguntar. Claro, porque tiene que ver con excusarse o no, con si vos tenés información privilegiada por ser parte de el máximo tribunal, entonces, ¿qué haces con eso? Si podés entender en las causas de gente con la que vos defendías hasta hace 5 años atrás, antes de que te nombren juez, o si tenés que tomarte distancia, algo que... Bueno, pueden expedirse, lo han hecho con la causa de la llegada de Pharmacity a la provincia de Buenos Aires. Claro, lo que pasa acá es que parece que Rosenkrantz, al menos eso se dijo la semana pasada, dijo que como lo hizo por 5 años, ahora ya está, ya no tiene más relación con sus clientes, ahora sí puede entender en las causas que lo tienen como protagonista sus clientes. Pasó, sí. Poco raro. Cosas que pasan en la justicia argentina. Cosas que pasan y que quizás lo puede hacer sin que además nadie lo pueda impedir. Exacto. Este es el otro tema. Ese es el otro tema. La semana que viene, martes, a la 1 de la tarde, 9 testigos fueron citados. Vamos a estar acá siguiéndolo. Mañana hay comisión de comercio, el jueves hay comisión de ciencia y tecnología, se está acomodando y hoy lo dijo el diputado Martínez, probablemente sesión, ¿no? El 28. Pidió, de hecho, correr esa audiencia testimonial. Van con el 28, ¿no? Para el 28. Toca el 28, Van con el 28. 28 para terminar extraordinarias y 28 para poder arrancar. Es el número. 28 para arrancar ordinarias. Yo que ustedes... Hay que jugarla a la ruleta. Salgo de acá y vamos a jugarla a la quiniela. Gracias, Gaby Vulcano, por este ratito aquí en la Tercera Edición. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Para analizar más las cosas, ustedes los veo el jueves. Antonio, Claudio. Chao, hasta luego. Se quedan aquí con la continuidad de Diputados TV. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo.